Antes de resolver el problema, dijimos que teníamos que el delta teta, que es el desplazamiento, es delta S entre el radio. Lo primero que que tenemos que entender es que mi desplazamiento está en ángulos, es el arco, entre el radio, ¿de acuerdo? Luego, la velocidad angular no es otra cosa más que mi desplazamiento por unidad de tiempo. Sigue siendo una velocidad, ¿de acuerdo? Y la única diferencia entre este y la frecuencia es que la frecuencia es el número de vueltas que da por unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, el primer problema que nosotros tenemos dice, ya lo tengo yo aquí, dice, un rotor de un helicóptero gira a 3.20 por 10 al cuadrado revoluciones por minuto. Lo primero que tienen que entender es qué significa revoluciones por minuto o RPM. Yo hablo de revoluciones. Dijimos que una revolución es igual a una vuelta y una revolución también es igual a 2pi radianes, ¿de acuerdo? Entonces, este rotor da 320 vueltas en un minuto. A eso se refiere, ¿de acuerdo? Ahora bien, dice, determina la rapidez angular. ¿A qué se refiere con rapidez angular? Se refiere a la W. ¿Y cuál es la unidad de la rapidez angular? La unidad de la rapidez angular son radianes sobre segundo. Es lo primero que tienes que entender, cuáles son las unidades. Recuerda, estas son radianes sobre segundo y la frecuencia son revoluciones sobre segundo. Por eso reciben nombres diferentes. Entonces, si te piden la rapidez angular, te están pidiendo la W, ¿de acuerdo? Te dicen que la W es un desplazamiento por unidad de tiempo. Si a ti ya te están dando el valor de 320 revoluciones por minuto, estas revoluciones es tu desplazamiento, solo que está en otra unidad completamente diferente. Y este minuto ya es tu tiempo. Lo que tenemos que hacer es convertirlo de revoluciones a radianes. Y para eso tengo mi equivalencia, es decir, en una revolución le caben 2pi radianes. Y en un minuto, voy a quitar un poquito y en un minuto le caben 60 segundos. Y entonces lo único que hacemos es eliminar minutos, eliminar revoluciones. 320 por 2 son 640 pi. Ojo, aquí es muy importante colocar el pi. Son 640 pi entre 60. Muy bien, y estos son radianes y estos son segundos. Y entonces me da exactamente, ya lo tenía por ahí, lo puedo simplificar. Es decir, yo puedo decir que mi velocidad angular es, quito esto y me quedan 64 sextos pi o 32 tercios pi radianes sobre segundo. O puedes hacer la operación completa y te da 10 punto y tantitos pi radianes. Lo puedes pasar a decimales. Generalmente se deja solamente en radianes sobre segundo. Y con el pi, perdón, generalmente se deja con el pi, ¿de acuerdo? Fíjense por favor que aquí me pide rapidez angular y aquí me pidió frecuencia. Rapidez angular y frecuencia es lo mismo y lo único que cambian son las unidades. Entonces, si yo ya tengo radianes sobre segundo, ¿cuál es la unidad de la frecuencia?
son revoluciones sobre segundo. Entonces lo regreso a lo que tenía o lo tomo desde aquí, es decir, la frecuencia serán 320 revoluciones por minuto. Para que se haga frecuencia, esos minutos tienen que estar en segundos. 1 minuto son 60 segundos. Y entonces, ¿qué me queda? Pues 320 entre 60. 320 entre 60, es decir, 32 sextos o 16 tercios, ¿no? Entonces, la frecuencia será 16 tercios. Ahí no lleva pi. Es muy importante. No siempre va a llevar el pi. Por eso se lo dejo aquí indicado cuando lo estoy transfiriendo de radianes a revoluciones. Porque una revolución, 2 pi radianes. Aquí no lo necesita. Entonces serán 16 tercios solamente revoluciones sobre segundo. Y revoluciones sobre segundo, mi unidad es el hertz. ¿De acuerdo? Y luego me dice, ¿cuál es el periodo? El periodo y la frecuencia es lo mismo. La frecuencia es número de vueltas por unidad de tiempo. El periodo es el tiempo que tarda en dar una sola vuelta. ¿A qué me refiero con eso? Pues que si tengo la frecuencia y periodo son inversos. Por lo tanto, despejando de ahí, el periodo es igual a 1 entre la frecuencia. Es decir, 1 entre 16 tercios. Si esto lo hago con ley del sándwich, simplemente pongo un 1 aquí, esto y esto, y me queda al revés. Es decir, 3/16. Ojo, el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿El tiempo en qué se mide? En segundos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo es lo mismo? No. La frecuencia y el periodo son inversos. Son inversos. La frecuencia me mide el número de vueltas por unidad de tiempo. El periodo me mide el tiempo que tarda en dar una vuelta. Son inversos. Yo no tengo que hacer todo ese procedimiento, la verdad. Pues no, lo volteas, nada más. ¿De acuerdo? Ok, ahora. Dice, el rotor tiene un radio de 50 centímetros. ¿Qué longitud de arco recorre? ¿Cuál es la longitud del arco? Delta S, ¿cierto? ¿Cómo calculamos el delta S? La fórmula que tenía aquí que borré hace ratito es delta teta entre el radio, ¿de acuerdo? Ok. Pero yo no tengo el delta teta. ¿Cómo calculo mi delta teta? Mi delta teta yo lo puedo calcular de aquí. ¿Por qué? Porque tengo mi velocidad angular. ¿Sale? Entonces, delta teta será igual a mi velocidad angular por mi tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es mi velocidad angular? Aquí ya me pidieron mi velocidad angular. Y mi velocidad angular es de 32 tercios. Aquí la sacamos primero. Voy por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo lo tengo en mi periodo. Son 3/16 de segundos. Y esto te da un total de 2 pi radianes. Y esto ya simplemente lo colocamos aquí. 2 pi radianes entre mi radio. ¿Cuál es mi radio? 50 centímetros, 0.5 metros, y me da un desplazamiento de 4 pi metros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso lo hice únicamente con un solo valor. Teniendo revoluciones por minuto, lo pasamos a radianes sobre segundo, a frecuencia, y logramos calcular el arco que se da. ¿De acuerdo?